Bueno, gracias por la invitación, gracias a fortalecerse a la facultad. Quedamos todos, o por lo menos yo, cada vez que la escucho a Patricia, muy sensibilizados con estos temas. En mi caso particular, porque soy madre de 2 niñas, chicas, entonces siempre me quedo pensando, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien, primero nosotros y después las empresas. En mi caso les voy a compartir nuestro camino, nuestro aprendizaje, con nuestros aciertos, con nuestros errores, ¿no? Lógicamente. A ver, ¿qué toqué? Acá. Bueno, un solo slide para contarles quiénes somos. Somos una empresa de recursos humanos que cubrimos todo el ciclo del empleo a través de estas marcas, y estamos en esta dispersión geográfica. Algo muy importante para nosotros fue que el año pasado cumplimos 50 años en Argentina. Esta va a ser el contenido: la conciliación como instancia de igualdad de oportunidades, atracción y retención de talentos, que también lo decía Patricia. Nuestro caso, nuestro comité de conciliación, algunas claves para la implementación y algunas lecciones que hemos aprendido en todos estos años. Solo como marco, Patricia dio mucho material de contexto, 2 investigaciones, una muy importante que nosotros llamamos la era del potencial humano, que tiene que ver que el talento ya ha sobrepasado al capital y es el gran diferenciador de las economías y de las organizaciones. Todas estas investigaciones están todas disponibles para ustedes en nuestra página web, pero es un dato muy importante para estos temas que vamos a tocar, ¿no? El valor del talento en las organizaciones y cómo las empresas tienen que adaptarse para tratar de retener y obtener el mejor talento. Y otro dato no menor: entran en escena los millennials, las nuevas generaciones. Esta es una encuesta que hicimos a nivel global y que compartimos hace muy poquito, también disponible todo el material para el que quiera profundizar, donde contamos que los millennials priorizan 3 aspectos a la hora de elegir una empresa y de mantenerse en ella, que tiene que ver con el dinero, con la seguridad laboral y con el tiempo libre. Y obviamente es muy importante el esquema flexible y el desarrollo de nuevas habilidades. Un segundo dato es que son muy optimistas. El 62% de los encuestados considera que si perdiera su principal fuente de ingresos, tardaría 2 o 3 meses en volver a conseguir otro empleo. O sea que son muy optimistas, no están muy preocupados por eso. Bueno, dicho esto, nuevo entorno laboral, claramente nuevas demandas. Hablamos de ambientes de trabajo multigeneracionales, entonces también tenemos que hablar de necesidades distintas, dispersas. Las empresas tienen que tratar de dar respuesta a esas exigencias de manera segmentada. Ya no es café con leche y media lunas para todos, sino entender la realidad de cada colaborador y poder dar respuesta en consecuencia. Algunos datos no tan positivos, El cambio en la fuerza laboral, Patricia lo dijo también, todavía no se ha reflejado en los entornos laborales. El mercado laboral no está pensado, en su gran mayoría, para personas con responsabilidades familiares. Otro dato no menor, sobre todo en los procesos de selección, y de eso podemos dar cuenta nosotros, que interactuamos todos los días con empresas y con las áreas de recursos humanos. La mujer suele ser penalizada a priori por su maternidad o por su potencial maternidad. Son cuestiones que deberíamos ya empezar a rever. Y por último, las políticas de promoción de las personas en general suelen darse aproximadamente entre los 30 y 40 años de las personas. En el caso de las mujeres, bueno, y de los hombres también, ¿no? Tiene que ver con este proceso en la vida donde generalmente forman familia, tienen los hijos, etc. Entonces también hay mucho por hacer. ¿Cuál es el imperativo? Bueno, entornos laborables flexibles, ¿no? Pensar en el equilibrio entre la vida familiar y laboral como parte de la estrategia de gestión de talento, no como un programa aislado o con qué prácticas aisladas tienen o no las organizaciones. Hay que tomar este tema e incluirlo en la estrategia de capital humano, en la estrategia de la organización. Porque todos sabemos que cualquier ventaja competitiva a largo plazo depende de que más personas puedan ser parte de la fuerza laboral. Nuestro caso, nuestro proceso, ¿no? ¿Cómo empezamos nosotros? Nosotros, dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, promovemos la diversidad y la inclusión en el mundo del empleo, dirigido a distintos grupos en desventaja, como pueden ser las personas con discapacidad, los jóvenes de bajos recursos, las personas refugiadas o los adultos mayores. Cuando abordamos el programa de la mujer, se llama La Mujer en la Empresa Contemporánea, lo pensamos con 3 ejes. Brevemente, 2 ejes que tienen que ver con la comunidad, con nuestras candidatas, están en proceso de reinserción laboral. Colaborar con ellas, porque el hecho de haber estado fuera del mercado laboral
por un par de años y por cualquier causa. Muchas veces coincide con su maternidad, que se retiran del mercado laboral y quieren reinsertarse. Bueno, ese gap es lo que les dificulta muchas veces volver a conseguir un empleo. Con nuestros clientes es otro el abordaje, porque, como les decía, estamos todo el tiempo en contacto con las áreas de recursos humanos de las empresas, entonces eso nos da la posibilidad de abordar estos temas, de abordar de los procesos de selección, de abordar el famoso techo de cristal, pero también de abordar los temas de por qué tenemos estos prejuicios o por qué cuando hablamos de determinados perfiles damos por sentado que hablamos de hombre. Entonces, ¿por qué es el ingeniero y por qué no la ingeniera? ¿O por qué no hablamos de competencias? Que en definitiva es lo que se supone que el cliente está buscando, ¿no? Cubrir sus necesidades en cuanto a competencias de los candidatos. Y con nuestras mujeres, y aquí empieza nuestro caminito, iniciamos un proceso de diálogo de donde escuchamos a todas las madres de la organización que tuvieran hijos, porque tuvimos que acotarlo, de 0 a 12 años, para entender cuáles eran sus dificultades, si es que las había, y por dónde pasaban sus necesidades. El hecho, quizá por el tipo de industria a la que pertenecemos, el hecho de la mujer poder crecer en la organización no era un obstáculo, pero al escucharla nos dimos cuenta que el gran desafío era que en muchos casos no podían conciliar su vida personal con la vida laboral. Entonces iniciamos este camino de diálogo con grupos de enfoques, también escuchamos a los líderes de la organización para ver cómo estaban administrando su propia conciliación y la conciliación de sus equipos. Con todo ese material elevamos una propuesta al comité de dirección de la compañía, proponiendo la creación de un comité de conciliación que iba a estar dado por determinada cantidad de personas de distintos niveles de mando y áreas del país, ¿no? Porque la realidad quizá en capital es de una manera, la realidad de Salta es otra, entonces necesitábamos entender la realidad de lo que ocurriera en todo el país. Y esto dio lugar a que pudiéramos crear nuestro plan integral de conciliación. Cuando fuimos con esta propuesta, lo que la dirección de la compañía nos pidió es que avanzáramos en este sentido, pero no nos focalizáramos solo en las madres, que era nuestro primer objetivo inicial, sino que pensáramos un plan integral de conciliación para toda la organización. Por eso tuvimos que poner prioridades y por eso identificamos colectivos de riesgo que ahora les voy a contar. Hicimos una estrategia de comunicación, sensibilización, entrenamiento para toda la compañía y seguimos siempre el modelo de empresa familiarmente responsable que Patricia lidera acá en Argentina en el IAE. Bueno, este es un poco el proceso de trabajo y este diagnóstico de la empresa que hicimos una vez que iniciamos el trabajo con el comité fue fundamental porque nos permitió saber o entender subjetivamente, porque éramos un grupo de 9 personas, dónde estábamos parados, cuál era el punto de partida en el cual queríamos comenzar con esto. No había políticas, esto estaba claro, pero sí había algunas prácticas aisladas. Entonces ya hablábamos de inequidad, depende en qué sucursal o en qué zona del país trabajara cada empleado de Manpower. Bueno, y después los pasos siguientes, ¿no? Pudimos armar el plan de conciliación, formación de mandos, estrategia, que era un poco lo que les decía. Al elevar la vara el comité de dirección y decir, bueno, vayan por todo, identificamos estos colectivos de riesgos, en definitiva, susceptibles de vivir la realidad de conciliación con mayor dificultad. A eso nos referimos de colectivos en riesgo. Y determinamos que íbamos a priorizar a las madres con hijos de 0 a 12 años, que era nuestro primer objetivo, a los padres separados, entender la realidad de los padres separados, a los jóvenes, a los empleados que invierten mucho tiempo en viaje destino laboral, mucho en Ciudad de Buenos Aires y también en algunas ciudades del interior. Esto es un tema. En Buenos Aires muchas personas tardan 2 horas para ir, 2 horas para volver a su trabajo, por lo tanto son 4 horas diarias solo viajando. Los colaboradores que teníamos afectados al negocio rural, porque tiene otro esquema de trabajo, y los mandos. Y determinamos que en un primer comienzo estas iban a ser nuestras políticas. Algunas mandatorias, día de cumpleaños, la persona se tiene que tomar el día de cumpleaños cuando quiere festejarlo, licencia por paternidad, licencia optativa posterior a la licencia por maternidad y también licencia por adopción para madres. También ahí, como bien decía Patricia, la agenda pública atrasa bastante. En el caso de los padres lo extendimos a 1 semana, las madres un mes más, en fin. Y una licencia especial anual para el personal jerárquico. Y las consensuadas porque tiene que ver con buscábamos un mayor diálogo entre el colaborador y el jefe para poder gestionar este tipo de políticas, que tiene que ver con reducir la jornada laboral, cambiar el horario de ingreso y el posterior horario de regreso, en fin, consensuarlo con su jefe. ¿Cuáles fueron los primeros pasos antes de lanzar el plan de conciliación?
mira ustedes, ¿está bien? En primer lugar, el 81% de los mandos de todo el país fueron capacitados en 6 talleres de conciliación. Fue muy importante el compromiso de los mandos en este proceso. Hoy les decía, el comité de dirección nos dio el aval y eso fue muy importante. Pero con eso solo no alcanza. Si no tenemos empoderados a los mandos, al supervisor de la sucursal de Salta, al supervisor de Bahía Blanca, si todos los mandos no entienden que esta es una nueva realidad, que así es como ahora deben gestionar sus recursos, estábamos mal. Teníamos un buen punto de partida, pero ahí íbamos a frenarnos. Después, el 92% de los empleados también cursaron capacitaciones vía e-learning para entender todos de qué hablábamos cuando hablábamos de estas cuestiones, de los procedimientos. También entendíamos que no podíamos armar una política por cada tema. El típico caso de consulta era cómo nos manejamos con los actos escolares de nuestros hijos. Bueno, yo no puedo poner una política por cada tema. Se supone que si uno intenta ir hacia una cultura, que esto se transforme en cultura de la organización, tiene que fluir libremente con la confianza del líder, con la responsabilidad del colaborador y bueno, generar este tipo de conversaciones que queríamos que se dieran entre ellos. Una herramienta muy importante que elaboramos, que fue una guía práctica para implementar y compartir, son todas herramientas de sensibilización, porque digamos, si queríamos que esto realmente se convierta en cultura, como decía, había que acompañar. No alcanzaba con poner un cuadrito, ahora hay un comité de conciliación, ahora están estas 10 políticas. Hay que trabajar mucho este tema en el tiempo. Entonces armamos esta guía para compartir, que tiene que ver más que nada con reflexiones acerca del valor de una vida equilibrada. Muchas charlas a nuestros colaboradores, las dio Patricia de Belchú, con lo cual yo creo que ya con eso quedaron muy sensibilizados y motivados para entender de qué se trataba esta nueva agenda, porque en definitiva lo que buscábamos también con nuestros mandos es que entendieran que era una nueva competencia que tenían que tener o desarrollar. Liderar a sus equipos, gestionar a sus equipos, llegar a los resultados económicos, financieros que la organización le pedía, pero también saber gestionar la conciliación, su propia conciliación, porque en definitiva son los que deberían dar el ejemplo, y después la de sus equipos. Bueno, esto nos permitió simplemente recibir el premio de la Fundación Padres con el apoyo académico de IAE hacia una empresa familiarmente responsable. Lo que fue muy importante es que lo recibimos por el rol de comité de conciliación, no porque fuésemos una empresa familiarmente responsable, sino por el rol de comité, y estos son todos los integrantes del comité. Segunda etapa, muy importante también, medir, porque necesitamos saber si esto realmente se está llevando a cabo y en la práctica. Entonces necesitamos saber los cambios percibidos desde la implementación y entender si había barreras, dificultades, si esto fluía, si esto avanzaba. Entonces, ¿qué hicimos? Realizamos 3 focus group a colectivos de riesgo, si mal no recuerdo, a jóvenes, a madres y a personas que invierten mucho tiempo en el traslado a sus hogares para relevar cómo lo estaban viviendo. También hicimos entrevistas individuales a 6 líderes claves de la organización. Algunos de estos líderes eran abanderados por la causa y lo podían resolver muy bien, entonces era interesante contar con su opinión. Pero también habíamos detectado algunos huesos duros de roer, si puedo decirlo así, que todavía no podían administrar bien sus equipos y nada para nadie, y así avanzaba su gestión. Entonces, una vez detectados estos líderes, se les hizo una entrevista en profundidad y se trabajó con ellos. Y por último, algo que fue muy importante para nosotros, avanzamos en el IFREI 2.0, que es la investigación internacional que lidera el IESE, porque en definitiva las personas encuestadas son líderes y colaboradores de la organización. En su momento fueron más de 200 personas que contestaron esta encuesta para ver cómo estaban viviendo la realidad en la empresa. Y nos permitió en el año 2012 recibir la acreditación IFREI. Bueno, ya casi voy terminando. Metas y roles en 2015. Esto es algo que siempre está en movimiento, que constantemente hay que estar hablando de estas cuestiones. Como en toda organización hay rotación, gente que se va, gente que vuelve, que regresa, y en definitiva empleados nuevos, que queremos saber si esto les llega de la misma manera que les llegó a los que están desde el inicio. Entonces, unas nuevas metas que nos propusimos fue reinstalar la cultura de compañía que promueve y alienta la conciliación de todos los colaboradores y renovar la acreditación IFREI. La acreditación IFREI tiene un plazo de 2 años, entonces decidimos nuevamente afrontar este proceso
e iniciar las consultas a los colaboradores para ver en qué situación nos encontramos, ¿no? Afrontar el desafío. Nuevos roles, hoy día es la gerencia de capital humano quien administra el PIC, pero el comité de conciliación sigue trabajando y asesorándolo. Como acciones de este año, desde el año pasado, verán que todas las políticas que tuvimos están más asociadas a la flexibilidad en tiempo y espacio, con modificaciones en los horarios, con teletrabajo. Bueno, abordamos una nueva agenda que tiene que ver fundamentalmente para fortalecer el plan y pusimos foco en prácticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Dimos charlas con especialistas sobre alimentación, nutrición, manejo del estrés. Contamos con espacios de relajación quincenal, sesiones de masaje, clases de yoga, stretching. Instalamos un espacio de pausa saludable, esto solo en Casa Central, no en las sucursales, para que las personas puedan leer, distraerse, tener un espacio de esparcimiento. Las fotos son de líderes y tratamos de que esto se use, porque la realidad es que al principio el espacio estaba vacío todo el día. Nadie se animaba a ir y jugar al metegol. Entonces, fomentar este espacio de pausa saludable para que sea usado, porque la realidad es que al principio no lo usaba nadie. También participamos este año de la campaña Cada Cosa en su Lugar, que impulsa el Club IFREI con el Consejo Publicitario Argentino, para reforzar también, todo tiene que ver con estrategia de comunicación y de seguir instalando cultura. Esto está bien visto en la organización, ese es el mensaje. Por eso muchas veces partimos o invitamos a los líderes a sumarse en estas campañas, porque esto está bien visto, esto hace bien. Y para cerrar, algunas claves en la implementación, muy rápidamente. Compromiso de alta dirección, ya se los dije. Mandos medios, es fundamental que sepan administrar sus equipos de trabajo teniendo en cuenta esta variable, y el rol del comité de conciliación. Sensibilizar y entrenar mucho a los mandos tiene que ver con esto. Queremos generar un cambio cultural de la mano de la responsabilidad y de la mano de la confianza. Algunas capacitaciones, las paso rápido, para líderes, para padres, sobre educación, comunicación con sus hijos, y ya me estoy yendo de tiempo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? El ejemplo que tiene que dar la dirección, la escucha activa, porque así empezamos, escuchando qué necesitaban nuestras madres. Acá me tomo un segundo nada más. Cuando iniciamos el proceso, nuestro temor era: todas las madres van a pedir guardería para sus hijos y no vamos a tener la posibilidad de darles respuesta. Quizás sí en Casa Central, pero va a ser muy difícil que podamos dar respuesta de guarderías. Y ya habíamos empezado a cotizar y averiguar. Bueno, la sorpresa fue porque necesitaban otra cosa antes. Necesitaban poder trabajar tranquilas, conciliar ambos espacios. El rol del comité, los líderes, como les decía, que tienen un rol vital, y en nuestro caso contar con consultor externo y con el valor de la ayuda de Patricia del Sur. Así que nada más, muchas gracias.